Estás escuchando Rifadísimos Podcast. En cada capítulo te compartiré la historia de algún mexicano por el mundo que se le está rifando, que está sacando la casta por México, para que escuches de cuenta propia cómo le hizo, qué obstáculos tuvo y cuáles son sus sueños y aprendizajes. Queremos que nos escuches para que te sientas inspirado, identificado y motivado. Hola rifadísimos, ¿cómo están? Yo soy la China. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Estamos súper contentos. Todas las entrevistas han sido de lujo. Y muchas gracias por abrazar a este proyecto. Sin más preámbulo, ¿qué creen? Pues les preparamos algo bien padre. Tenemos a una súper invitada. Es médica cirujana egresada de la UNAM y pues después hizo su doctorado en la Universidad de Eppendorf en la Alemania y después se fue a Viena, Austria y pues es parte del Instituto Karolinska en Suecia. Pero se dedica a estudiar los efectos inmunopatogénicos de células asesinas naturales en infecciones virales, pues que afectan el sistema nervioso central. Y bueno, sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Angélica Cuapio. ¡Bravo! Muchas gracias, Angélica, por formar parte de este proyecto y de creer en este proyecto. Estamos muy emocionados. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tan amable presentación, China. Estoy fascinada de estar en este programa, fascinadísima. La vibra es la que dice todo, ¿no? La que también augura el porvenir. Entonces estoy segurísima que va a ser un programa con mucho éxito. La gente le va a gustar mucho, te lo puedo asegurar. Y bueno, pues gracias por la invitación. Vamos a platicar un poquito. No, gracias a ti. Sí, vamos a platicar, a echar chal. Vamos a echar chal. Oye, pues bueno, yo ahora sí que pues eres una mujer mexicana, orgullosamente mexicana, con muchos logros. Y yo me quiero regresar un poquito a esas primeras etapas de la doctora Angélica, de su niñez, de cómo empezó tu viaje a ahorita estar en un laboratorio de alta ciencia, ¿no? Donde se produce la ciencia que va de punta, ¿no? Y te quería preguntar, primero que nada, ¿cómo te llamas? Si tienes algún apodo, si tus papás te dicen de alguna forma, y si te acuerdas el hospital donde naciste. Soy Angélica Cuapio Gómez. Nací cerca de donde viví toda mi vida con mis papás. Eso es cerca de la colonia Mixcoac, en la delegación de Benito Juárez. El hospital, no sé en cuál hospital nací. Creo que lo supe por algún tiempo, pero algún hospital, una clínica del INSSSTE o del IMSS. No me acuerdo bien, pero en Mixcoac, era por allá. Entonces, ¿te consideras 100% de la Ciudad de México? Sí, soy chilanga 100%, porque ahí nací, ahí crecí. Entonces, mi familia sigue allá, mis amigos siguen allá, tengo muchísimo vínculo con la ciudad. Y sí, 100% chilanga. Oye, entonces, creciste en la Ciudad de México. ¿Consideras que donde creciste traías barrio? ¿O eras niña de calle o eras niña de casa, por ahí como de los 4 a los 10 años? ¿Cómo fue? Niña de barrio, no niña de radio, sino sí tengo mucho contacto con el barrio, digamos. Mira, yo crecí en una colonia popular, se llama Olivar del Conde. Crecí cerca de la familia materna, es decir, mis primos, ¿no? Por la parte materna. Entonces, mi infancia estuvo muy paralela a la vida de mis primos. Tengo 2 hermanos menores, una hermana, un hermano. Entonces éramos los 3 que siempre visitábamos a los primos porque ellos vivían en una casa muy grande, pero varias familias. Entonces nuestra vida tomaba lugar allá, ¿no? En la casa de mi abuelita con los primos, primas, tíos, tías. También alguna familia paterna tenían una tienda cerca de donde nosotros vivíamos. Entonces también pasábamos una parte de los días y los fines de semana con mis tíos de la tienda. Entonces tuve contacto mucho con la familia. Niña de calle no fui tanto porque mis papás no nos dejaban salir. A mis primos los dejaban salir más y sí nos molestaba mucho a mis hermanos y a mí. Cómo ellos pueden salir a jugar en la avalancha y nosotros no. Entonces como que siempre hay un contraste entre nosotros y los demás primos.
Entonces, muchos amigos en la calle no tuve. Sí conocí a alguno que otro, hola y adiós, ¿no? Pero amigos cercanos, creo que no. Más amigos tuve en la escuela primaria y secundaria, es donde creo que tuve una que otra amiga así muy cercana. De hecho, una de mis mejores amigas, quizá la mayor de todas de allí, ahora sigue siendo mi amiga y está viviendo aquí conmigo, como cómo nos lleva la vida, ¿no? Y bueno, o sea, parte barrio, parte no calle, parte de todo, ¿no? Tengo allí. Una mezcla de todo un poco. Sí. Oye, y bueno, ¿qué se dedicaban tus papás? ¿O se dedican? Sí. Mi mamá se dedicó la mayor parte de su vida a nosotros, a los hijos. Entonces fue una parte importante, se dedicó a la casa. Y después, por unos problemas que tuvimos en la familia, que mi papá tuvo que dejar el trabajo, mi mamá también tuvo que conseguir trabajo, entonces ella estuvo trabajando como por 3, 4 años, que fue una etapa muy interesante en nuestras vidas, saber que mi mamá trabajaba, ¿no? Como que era un contraste completo con lo que conocíamos. Mi mamá estudió una carrera que era una carrera técnica, técnico administrativo en computación, y no ejerció de eso. Entonces lo terminó porque es algo que pensó que le interesaba, pero al final no fue su pasión, y entonces lo dejó, se dedicó a otra cosa. Actualmente retomó una carrera, entonces ahorita está estudiando ella tiene como mucho interés en la psicología, en la inteligencia emocional, y entonces está metidísima en ello. Entonces ahorita está como en su segunda carrera, ¿no? O sea, se está ya dedicando a eso de que no tiene hijos, hijos de que le den tanta lata. Y bueno, mi papá, él es ingeniero nuclear. Él tenía 2 actividades, actividad científica, haciendo trabajo científico en el ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que se encuentra en Toluca. Ahí tenía actividad científica. Pero además también tenía actividad política. Él era un representante sindical muchísimo tiempo. Quizá la mayor parte de la vida que lo conozco y aún sigue trabajando más o menos en esta actividad más política. Y también era profesor en la universidad, en la UNAM. Profesor a nivel de bachillerato en el CCH, en Naucalpan, y entonces estuvo siempre trabajando, ¿no? Mientras nosotros éramos niños, él se la pasaba trabajando, pues 3 trabajos tenía, siempre trabajando, lo veíamos en las noches y los fines de semana. Entonces, como nuestra relación era más cercana con mi mamá, pero cuando estaba mi papá también era otra relación muy cercana en el momento en el que él estaba, ¿no? Le teníamos mucho miedo al principio, yo creo que durante la infancia, porque siempre llegaba a casa a revisarnos los cuadernos, las tareas y hacer planas de que así no se escribe esto, así no se escribe el otro. Creo que por eso tengo buena ortografía, porque siempre mi papá llegaba a darle casi con el zapato. Bueno, no fue así, pero sí. A ver, niños, ¿qué hicieron? 10 planas de cajón se escribe con J. Casi. Oye, y al estar tú, bueno, estabas pequeñita, ¿no? Pero es así que tu papá estaba un poquito metido en la ciencia y en la formación, pues, de estudiantes. ¿Crees que ese tipo de acercamiento te impulsó o todavía no? Definitivamente mi papá tuvo grandísima influencia, ¿no? En mi toma de decisiones, en mi interés por la ciencia, en los caminos que fui llevando, los caminos académicos. Entonces él desde pequeña recuerdo que me ponía a ver documentales del Canal 11. Entonces algo que se me quedó muy grabado fue un documental sobre la primera cirugía a corazón abierto, y esa cirugía como coincidió con la fecha de mi cumpleaños. Entonces me quedó muy grabado eso, y desde entonces quise ser cardióloga de niña. Entonces mi papá compraba muchísimos videos VHS beta, ¿no? En nuestros tiempos, todas las series de Carl Sagan, de Cosmos, de National Geographic, Discovery. Entonces los teníamos en la casa, teníamos mucho acceso a ello, pero porque mi papá se interesaba mucho. Cabe mencionar que mis papás vienen de familias grandes, ¿no? Mi papá es el mayor de 12 hijos. Entonces él pues tuvo más o menos que ser el pionero en la familia a impulsar y a seguir, ¿no? Con los llamados de mis abuelitos para continuar educándose. Entonces siempre fue muy importante para mis abuelitos que la familia pues se desarrollara en diferentes ámbitos, ¿no? Más educativos. Entonces mi papá fue el mayor, pues el primero que tuvo su carrera. Él se fue a hacer a España una maestría en ingeniería nuclear. O sea, él es físico, es químico y igual tiene la maestría en física nuclear, en ingeniería nuclear, perdón. Entonces como que tiene una mezcla también allí, ¿no? De experiencias y de conocimientos, pero eso no me lo transmitió a mí. Entonces, más bien él pensaba que a mí me convendría más una carrera como la medicina. Él tenía, también en la familia hay médicos,
dos médicos y una odontóloga, entonces como que más o menos él sabía que a ellos les iba mejor un poco, o sea, les iba mejor que a él, porque no era tan complicado quizá la forma de llevar una carrera, ¿no? Entonces él siempre me sugirió a mí que estaría bueno la medicina para mí, y yo nunca lo cuestioné. Yo pensaba, sí, está bien la medicina. Entonces, siempre él me contaba sobre sus viajes, ¿no? Que tuvo en España. Él y mi mamá, porque se fueron juntos. Mi papá fue a hacer la maestría, mi mamá fue acompañándolo porque pues se acababan de casar. Entonces, nos contaban sus experiencias en España. Y yo creo que eso fue el factor que más me motivó, ¿no? Que, ay, qué padre sería viajar, qué padre sería estar en España. Entonces, siempre esas historias son las que me traían, las que de verdad me ilusionaban. No tanto el estudio, y como que bueno, pues si hay que llegar allá, entonces si hay que estudiar, pues bueno, hay que estudiar. Y creo que eso fue el gran incentivo siempre, ¿no? Me imaginaba yo como viajando, me imaginaba en algún lugar fuera de México por algún tiempo, y no sabía cómo, pero sabía que haciendo alguna maestría o doctorado podía viajar. Entonces dije, pues quizá tengo que buscar algo en la dirección. Y en medicina no es tan común, ¿no? Hacer maestrías o doctorados. Entonces sí impactó en ti ver a tu papá que tenía toda esta pues revoltura de tantas ciencias, ¿no? De tanta pues ámbitos académicos. Y bueno, digamos que tu niñez fue en familia, ¿no? Digamos que la disfrutaste mucho, estabas con primos, estabas con la abuelita, con los hermanos, digamos que la disfrutaste al máximo. ¿Cómo fue para ti entrar a la primaria? Ya ves que pues en la primaria es ahora sí estudiar. ¿Se te dificultó alguna materia o siempre fuiste niña de 10? No, sí fue relativamente difícil, más bien la secundaria. La primaria no fue tan difícil y sacaba buenas calificaciones, pero en la secundaria ya no tanto. Y creo que hubo un determinado tiempo, no tengo idea cuánto fue, pero ya sabes, en la escuela siempre existe el bullying, ¿no? Siempre ha existido. Ahorita que ya es un tema más, que ya se puede hablar más, pero antes era un tabú. Entonces no podías hablar eso con tus papás. Entonces el bullying siempre ha existido y yo era una chavita como pues yo me considero que era muy tímida. Entonces, pues te hacían burla a veces de alguna u otra cosa, ¿no? Me acuerdo que en la secundaria me hacían burla de que, no me acuerdo exactamente por qué o cómo, pero tenía unos zapatos yo que siento que a mí me gustaban mucho esos zapatos, pero no sé si me apretaban o no sé cómo, caminaba raro. Y yo estaba segura que era como que yo caminaba así, pero yo quería fuerza esos zapatos. Entonces ya caminaba porque me apretaban, yo creo. Y entonces como que creo que me hicieron burla por eso, ¿no? Por cómo caminaba. Entonces eso me daba mi pena. Y poco a poco te vas, pues sintiendo mal, ¿no? Y entonces te da miedo, corriendo. Exactamente, te da miedo ir a las clases, te da miedo estar allí. Eso por un lado. Por el otro también ha existido siempre todo este machismo, ¿no? Y entonces es algo que algunas veces los niños les daban nalgadas a las niñas y era normal. Nadie hablaba, nadie decía nada y como que era normal. Entonces a mí yo creo que una vez en la secundaria un chavo me dio una nalgada. Entonces me espanté, volteé y yo estaba tan enojada y le solté un cachetadón. Pues ¿cuál fue la respuesta? Que me regrese el cachetadón. Nadie se metió, nadie dijo nada, como que hasta se rieron, ¿no? De ese asunto. Y es algo que a mí me dejó así como que ¿cómo puede ser esto posible, no? Y luego la psicóloga va a hablar con nosotros y casi defendiéndolo, ¿no? Y casi a mí reprobando mi conducta, como lo cacheteé. No, entonces como ese tipo de actitudes, sí, en la primaria y secundaria. Yo estaba en una escuela primaria y secundaria, estuve en la misma, primaria y secundaria, era una escuela privada, entonces teníamos casi el pueblo chico infierno grande, ¿no? En el que pues los conocemos desde chicos, desde que estábamos en el primer grado de la primaria hasta el tercero de secundaria, más o menos conoce a todo el mundo, te conocen, y pues sí, así más o menos mi infancia, hasta que pasé a la prepa. En la prepa ya sí fue como todo un salto, ¿no? De una escuela privada chiquita y más o menos así con esos sentimientos a mí de miedo y de que no me sentía cómoda, pasar a la prepa donde era pues una prepa de la UNAM, ¿no? Donde tienes acceso a todo, tienes alberca, tienes canchas, tienes amigos, vas con ropa, no vas con uniforme, vas con ropa de calle, como a ti te gusta vestir, empiezas a conocer como toda una vida completamente diferente, ¿no? Y eso creo que a mí me dio muchísima como seguridad
Me cambió más o menos la vida y la perspectiva de que, bueno, existe otra gente, otro tipo también no es que tuviera malos amigos, ¿no? Pero en general todo ese se vuelve un círculo, ¿no? Más o menos que no puedes controlar. Sí, se vuelve un ambiente vicioso que no te puedes expresar. Exactamente. Te comparto, yo también sufrí de bullying. Para mí la secundaria fue... Híjole. Hijos, ajá. Fue difícil para mí. Pues como siempre me ha gustado la ciencia y como que era una etapa en la que quieres pertenecer a un círculo, pero tú sientes y tienes una vocecita en tu mente que te dice, es que yo no me siento feliz de participar en este círculo, pero tengo que participar en este círculo. Y es más que nada buscar la aceptación social. Exactamente. Pero yo no me sentía feliz, ¿sabes? Y también estás pasando por una etapa como de adolescencia sí. y que Chocas. te vas conociendo como a ti misma y también lo que tú comentabas, que es algo muy importante, el machismo. Sí. Y porque yo también lo viví. Sí. Y son conductas que desafortunadamente las vivimos, ¿verdad? Y bueno, yo te quería preguntar, la UNAM es súper competitiva, ¿no? Para entrar a la UNAM, digamos... Sí. Hay que fregarle. ¿Cómo fue que entraste a la prepa? Sí, a la prepa 8. Sí, pues no era yo tan mala en la escuela, en la secundaria, ¿no? Sin embargo, no tuve un súper promedio. Pero sí sabía que yo quería ir a la prepa 8 porque ya mis tíos y tías habían pasado por esa prepa y decían que la prepa 8, ya sabes, ¿no? Yo aparte yo no conocía ninguna otra prepa y para mí era lo máximo ir a la prepa 8. Entonces también mi papá quería que yo estuviera en la UNAM. Entonces él también se enfocó pues en buscarme un curso. Y era lo que me compró era así como un paquete de libros y ejercicios de preguntas, ¿no? Ándale, algo así. Eso me ayudó muchísimo. Entonces sí. Como guías, ¿no? Sí, guías, ándale, las guías. Entonces le macheteé, ¿no? Y me acuerdo que un día antes estaban en mi casa viendo una película y estaba con el estrés. Es que mañana es mi examen y ¿cómo pueden estar viendo ustedes una película tan tranquilos, no? Y dije, no, ya me voy a acostar, me voy a dormir ahorita, me voy a relajar y ya mañana voy al examen. Pues total que me fui al examen ya muy tranquila, lo pasé. Estaba muy contenta y la familia estaba contenta porque soy la hija mayor, pero también la nieta mayor. Entonces era como que, ay, la nieta ya se quedó en la prepa 8 y que... Entonces era como un evento, ¿no? ¿Sabes? En la familia. Y pues sí, entonces me quedé en la prepa, estuve allí los 3 años de la prepa y después también para la universidad, ¿no? Y tenías que, por ejemplo, de donde tú vivías, tenías que tomar el transporte público para irte a la prepa. No, me llevaban mis papás. Mi papá me llevaba en la mañana porque me dejaba y se iba él a trabajar. Entonces siempre me llevaron, ¿no? En la escuela me llevaban y me recogían. En la prepa me llevaba y ya yo me venía en el micro. 2 micros, ¿no? Habría que tomar o caminar, creo, y luego un micro. Pero también eso era lo que te daba tanta seguridad, ¿no? ¡Wow! Ya me voy sola. O sea, hasta los, no sé, 13 años ya te puedes ir solo. ¡Wow! Cuando ya en la primaria dejaban ir solos a los niños, ¿no? Pero a mí hasta la preparatoria. Entonces, como que también para mí era un evento ya muy, muy revelador eso. Y... sí, entonces, pues ahí también continué con mi contacto así cercano con mi papá en las mañanas, mi mamá en las tardes, y siempre algo muy familiar, ¿no? Oye, ¿cómo era el ambiente en casa en esa etapa? ¿Tus hermanos también estaban en la prepa o...? Mis hermanos eran, como son menores que yo, entonces ellos seguían en la misma escuela, pero en la primaria y en la secundaria. Después mi hermana aplicó también para la prepa 8, ya no se quedó, entonces ella continuó en la misma prepa, en este colegio en el que íbamos. Mi hermano sí entró a la prepa 8 unos años más tarde, y nunca coincidimos porque él es 4 años menor. Y pero creo que somos los únicos de la familia, al menos de la materna, somos los únicos que estuvimos en esa prepa, y de la familia paterna pues también. Entonces como se cerró el círculo allí.
Entonces tus papás andaban del tingo al tango, de ir por ti, después por tu hermano, y haciendo de comer, y que el trabajo. Ahora sí que tus papás se la rifaron también. Sí, cada quien se la rifó en lo suyo, ¿no? Mi papá chambeando mañana, tarde y noche, 3 chambas diferentes. Mi mamá pues también con 3 chamacos, ¿no? Y como típico en las familias mexicanas, ¿no? El hombre es el que trabaja, la mamá es la que se dedica a la casa, aunque no es no está tan valorado, ¿no? El trabajo de casa, el doméstico. Y ahora yo que lo experimento es como, ay, no, qué golazo se metió mi mamá, ¿no? O sea, como que, wow, qué súper trabajo, tan, pues sí, no es pagado, no es tan valorado, ni uno como hijo a veces valora el trabajo, ¿no? El papel de la mamá. Entonces, sí, pues mi mamá es la que se encargaba, ¿no? De los 3 chamacos, porque fuimos niños de casa, sí, o sea, seguimos siendo niños de casa hasta que yo me fui a los 26 años, ¿no? De mi casa. Igual mi hermana todavía vive con mis papás, algo que también sucede mucho en las familias mexicanas, ¿no? Que nos quedamos en la familia, ¿no? Por mucho tiempo. Sí, así es. ¿Y cómo fue? ¿Te acuerdas de tu primer día de prepa? Que dijiste, ¡wow! ¡Lo logré! Sí, creo que fue, número 1, que yo elegí la ropa que quería, ¿no? Porque te digo que ya ibas con ropa de calle, entonces tú elegías lo que te podías llevar. Número 2, que por fin mis papás me compraron la ropa que yo quería. Y número 3, que me dejaron ir sola. Entonces como que yo me sentía, ya sabes, ¿no? Ancha, estaba a mis anchas ahí, que ya soy una super rockstar, según yo. Y que tengo amigos, y que me encontré a mi amigota de la primaria. O sea, como que el mundo ahí para mí empezaba, ¿no? Sentía que me lo empezaba a comer. Entonces yo recuerdo que regresé fascinada a la casa de mis abuelitos, porque estaban mis hermanos y mamá. Y un evento que recuerdo mucho es que el primer día de clases, cuando tuve mis primeros compañeros, pues sí, como yo aunque era tímida en la primaria y secundaria, allí siento que socialicé más. Entonces ahí tenía más contacto, por ejemplo, con chavos, ¿no? Con los hombres. Entonces sí tuve pláticas con ellos y me acuerdo que pues uno de los chavos sí como que estaba medio guapito, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿a ti qué tipo de música te gusta? Ah, pues a mí me gusta el heavy metal. Me dice, es que me encanta esta canción, ¿sabes lo que dice? Porque él no sabía hablar inglés, ¿no? Y entonces en las prepas también públicas es lo que ocurre, que muchos niños pues vienen de escuelas también públicas, donde no llevas un inglés. Entonces yo sí llevaba inglés y sabía hablar un poco inglés. Entonces eso como que les sorprendió, ¿no? Y entonces eso no era la gran cosa y no es ni presunción ni nada, absolutamente, sino que pero también eso me hizo sentir bien, ¿sabes? Como que, ay, dije, el guapo como que me echó el ojo porque habló inglés. Entonces todo ese círculo estaba ya llenándose, ¿no? Como de puntos a favor para, pues, que pudiera florecer en la preparatoria. Pues de todo este florecer y estar y encontrándote a ti misma, de decir quién es Angélica, pues los primeros semestres de prepa van subiendo de nivel, ¿no? Sí. Al principio todo es amor y armonía, sí. Pero ya después viene materias un poco complejas, sí. ¿No? Y es por lo mismo que desafortunadamente pues van subiendo de nivel y algunas personas pues no desertan, no terminan, ¿no? No terminan la prepa porque pues también es muy demandante y también la UNAM es muy buena escuela, es muy buena escuela, te da muy buena formación. Sí. ¿Hubo alguna materia que se te complicara en la prepa? Biología, o sea... ¡Qué cosas! O sea, mira, mi especialidad ahora, el doctorado, el postdoc y los 2 postdocs los he hecho en inmunología. Pues inmunología también fue la materia que reprobé durante la carrera de medicina. Biología es la materia que no más se den odiaba. por vencidos, ya ven, no se den por vencidos. Sí, exactamente, o sea, yo no podía ver a la biología, no entendía nada de la biología, pero sabía que para estudiar medicina tenías que pasar, ¿no? Tenías que al menos pasar los exámenes de biología. Entonces ya, pues sí, es lo que me costó muchísimo trabajo, la biología. Habían materias que me encantaban y que yo decía, pero ¿por qué no estudio algo así? Por ejemplo, ética, no te imaginas cómo me encantaba, pero también tiene que ver con esas asociaciones de los profesores, ¿no?
una profesora excelente, buenísima onda, la profesora muy guapa, muy joven, que se había hecho una maestría y un doctorado en Inglaterra. Entonces, esos roles y esas experiencias de otra gente también era algo que me súper motivaba, ¿no? Y decía, wow, qué mujerón, ¿no? Entonces, me latía mucho o sea, cómo llevaba ella su vida, ¿no? Una vida profesional. Después fue directora de la prepa, ¿no? Dije, wow, ella lo puede hacer, entonces seguramente muchísima gente lo puede hacer. Esa materia también, etimologías grecolatinas, era para mí como una pasión, ¿no? Entonces me encantó esa materia y hace unos años que fui a Grecia, no te imaginas qué agradecida estaba yo con mi maestra de etimologías grecolatinas, porque con eso pude leer nombres de calles, entendía muchísimas, como algunos anuncios, lo que fuera, y también entiendes la etimología en sí, ¿no? Y así hay muchas materias que yo estoy súper agradecida con profesores, que dices, bueno, es que si no hubiera estudiado, esto jamás lo sabría. Sí, claro. ¿Y te acuerdas de alguien, de sus nombres, para mandarles un saludo? No me acuerdo de los nombres de mis profesoras. Eso sí me lo dejas de tarea, por favor, porque sí valdría la pena agradecerles públicamente, ¿no? Pero mira, es que después de tanto tiempo, no. Pero un maestro que sí teníamos, un buen profe de español en la secundaria, el profesor Daniel González, ese sí, también con él empecé a aprender las etimologías y sí te abría un poco el panorama, ¿no? Es unos así como buenos profesores. Y también me encontré muchísimos en la preparatoria. Yo creo que también se expanden, ¿no? Pasar de esas escuelas pequeñas privadas a un lugar donde es pues casi un alma mater, ¿no? Para muchísimos, y donde tienes una variedad enorme y tienes muchísimo buen material humano, ¿no? Sí. Oye, te quería preguntar, ya ves que al final de la prepa empieza ya pues estos exámenes de aptitudes profesionales, ¿los hiciste? O sea, tú desde el principio pensaste, no, yo quiero medicina, o tenías como tu plan B. Pues siempre quise medicina, pero también tenía aquí atrás, ¿no? La idea de que mi papá había estudiado física, de que había libros, había en la casa, o sea, lo que más había en la casa de mis papás y que sigue habiendo son libros, ¿no? Entonces siempre lo que invirtió mi papá más fue libros. Entonces tenía libros de todo y tenía muchos libros de física, estaban muy padres. Decía, pues ¿por qué no estudio física? Total que cuando apliqué para estos exámenes vocacionales, sí, pues también uno tiene cierta ahí, tú puedes manipular un poco, ¿no? Tus intereses. Entonces yo sabía que yo quería medicina o que tenía que hacer medicina, entonces por eso decía, pues esto me gusta. No porque en realidad me gustara, sino porque, pues esto es lo que me va a llevar a la medicina, ¿no? Entonces apliqué a medicina y me quedé, pero me quedé no en la Facultad de Medicina de CEU, sino en ENEP Iztacala. Algo lejísimos de donde vivíamos. Oye, ¿y quedaste a la primera? No, pues te digo que, o sea, a la primera me quedé en la ENEP Iztacala, ¿no? Porque el promedio para entrar era 8.6 y yo saqué 8.5. Entonces no tenía pase automático y me mandaron allá. Entonces me mandaron a la ENEP Iztacala, ¿no? Y en esos tiempos es cuando dije, ay, no, yo no, o sea, sí, estaba bueno porque es otro plan, se llama plan modular. Entonces ahí desde el principio tienes práctica clínica, que está bueno, pero yo nunca quise eso, ¿sabes? Cuando te pasa algo que tú no quieres, que no deseas, que no buscabas, lo repeles, ¿no? No estás contento. Entonces no es que fuera mala, sino que no es lo que yo quería, no es lo que yo buscaba. Y decía, no, aquí no, eso no es lo que pensé que me iba a hacer feliz. Entonces lo que hice fue aplicar también a la carrera de física en el Poli, que es algo que estaba por allá, también por esos rumbos. Entonces apliqué y me quedé en el Politécnico a estudiar física y comencé a estudiar paralelo, ¿no? Las dos carreras. En la mañana medicina, en la tarde física. No, pues la peor decisión de mi vida, ¿no? ¿Cómo vas a poder hacer algo bien? O lo que dicen los abuelitos y los papás, una cosa bien hecha o dos mal hechas. Y tal cual. Dije, no, pues esto no estoy haciendo nada más, le estoy haciendo el cuento aquí, porque los dos lugares lejísimos, ¿no? Sí, o sea, hacías como 1 hora, ¿no? De camino y de regresar, sí. Sí, o sea, también uno que de verdad no piensa bien, ¿no? Cuando eres joven, pero bueno, lo lindo de ser joven es que piensas que te puedes comer al mundo y así actúas, ¿no? Dices, pues sí, y te la crees. Entonces eso me parece muy bien cuando la gente toma ese tipo de decisiones. Y uno también tiene que experimentar los errores para poder saber que ese no es el camino, pero en los propios pies, ¿no? De uno.
Entonces eso es lo que hice y después dije, no, ni una ni otra. Entonces yo no estuve contenta y dije, no tengo que aplicar de nuevo a la facultad. Entonces estuve un año en la ENEP, apliqué y me quedé en CU. Entonces me pude cambiar a CU, pero tuve que perder ese año, ¿no? Entonces, que es algo que no podía, como que también me pesaba muchísimo. Era casi reprobar, ¿no? ¿Cómo pude perder un año? Entonces a mí me daba mucha al pena. principio como que lo ves como algo malo, pero al final del día fue un año de aprendizaje. Claro que sí. Sí. Conocí el norte de la ciudad, conocí gente que aún son mis amigos, conocí otro plan de estudios, conocí otro tipo de medicina, ¿no? Conocí que es posible estudiar física hasta por allá. O sea, conocí muchísimo, ¿no? Y como ya venías, pues con una formación, ¿no? De los primeros semestres de medicina, yo creo que el primer semestre en CEU ya no fue tan fuerte. Exactamente. Claro que sí fue fuerte, porque también es diferente. Y sí hay muchísima competencia en CEU. O sea, en las dos, en la ENEP, en CEU, en todas partes. Pero los que van a CEU también ya están mentalmente preparados para ir a ese plan, ¿no? Y con eso también ya los estudios de la prepa pues ya fueron muy dirigidos a estas materias. Entonces también fue pesado entrar a la carrera, ¿no? De medicina. Sí, ¿no? Bueno, en la UNAM, para los que no sepan, pues es una muy buena universidad y en medicina es competitividad al máximo. O sea, ahí sí me habían dicho que aplican como 7,000 o 5,000 personas, algo así, y que nada más se quedan 200. No sé si sea verdad o mentira. Yo estoy muy empolvada en cuanto a estadísticas en la UNAM, pero sí la facultad, o sea, en general, la universidad, ¿no? Tiene una reputación buenísima a nivel Latinoamérica, ¿no? Es de las mejores a nivel latinoamericano. Y también la carrera de medicina, ¿no? En Ciudad Universitaria. Por el plan que te digo, un diferente plan, ¿no? No es el modular, sino es no me acuerdo cómo se llama ya, pero es diferente. Entonces ahí no tienes clínica desde el principio, sino a partir del tercer año. Entonces los primeros años son teoría básica, ¿no? Y a memorizarte. Ay, sí, tú no te imaginas cómo sufrimos, de hecho, todos los que estudiamos medicina. Y también ahí lo chistoso en CEU es que tienes ahí las papelerías, ¿no? Está lleno el caminito desde el metro hasta la facultad, lleno de papelerías sacando copias. Pues ahí tienes a todos los estudiantes con sus batas blancas sacando miles de copias. Y eso me pasó también a mí, ¿no? Hubo un tiempo en el que mi papá estuvo desempleado, cuando te cuento esto, que yo también tuve que trabajar. No me podían comprar libros, ¿no? Porque los libros para estudiar medicina son carísimos, ¿no? Sí, claro. O sea, independientemente de que la universidad es una universidad pública y cualquier persona tiene acceso a la universidad pública, también tiene costos, ¿no? Los libros son carísimos, entonces tienes que sacar copias. Entonces estaban llenas, ¿no? Las papelerías de copias. Igual mi casa estaba llena de copias. Después otra vez ya pude tener libros, que fue un lujo, ¿no? Casi tener libros de medicina. Y sí, o sea, como que todos esos altibajos de qué significa estudiar una carrera independiente de ser una universidad pública o no. Antes de eso, después de la prepa, yo quería estudiar en una universidad privada, ¿no? Pero no sabía ni por qué, ¿no? Yo decía, yo quiero estudiar creo que era la West Hill, la que yo quería, y después en la Anáhuac. O sea, como que sí apliqué, pero al estar allí dije, no, hombre, si ahorita mi papá ya no tiene trabajo y luego voy a necesitar X, Y, Z, no, aquí yo no voy a poder sobrevivir, ¿no? Los primeros años. Entonces, la mejor alternativa fue la UNAM. Y después ya como me arrepentí, ¿no? De haberlo hasta pensado, de que cómo no quise quedarme aquí en la universidad si tienes todas las ventajas casi del mundo, ¿no? Y también, pues un papel importantísimo es el de los papás, ¿no? Sin los papás, de verdad, es muy difícil tener éxito en la vida, ¿no? No es difícil porque muchas personas exitosas lo han podido lograr a pesar de ese impulso, ¿no? Maternal o paternal. Pero en mi caso, sin mis papás, no, estaría perdida, ¿no? El apoyo incondicional de mi mamá siempre estuvo ahí para nosotras y nosotros, ¿no? Y siempre tuvimos todo por ella, ¿no? A pesar de que mi papá no tenía trabajo en un tiempo, hizo todo para poder trabajar.
Mi papá también hizo todo para que nos pudiéramos tener acceso pues todo, ¿no? Cursos de inglés, por ejemplo, que lamentablemente en México el inglés es malísimo, ¿no? En mi escuela privada, o sea, yo salí hablando inglés no por mi escuela privada, sino por cursos que mi papá me llevó extra. Entonces en la prepa tuve que reforzar el inglés con cursos extra, pagar extra, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos un buen nivel de inglés en México. Sí, así es algo pues un poco, digamos, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos, ¿no? De una gramática perfecta. Sí. Oye, y bueno, estás valorando ahorita que pues en esta etapa que pues ya tienes acceso a una educación, que también tienes acceso a los libros, aunque fueran copias, ¿no? Sí. Aunque fueran copias, pero también a maestros muy buenos en ya lo que es la carrera de médico cirujano en la UNAM. Y yo me quiero regresar un poquito a otra vez a los profesores. ¿Hay algún profesor que tú dijeras, híjoles, que esta clase me encanta cómo da clase, me encanta la energía con la que imparte la clase, o sea, que quisieras ya estar en esa clase? Yo creo que sí, cuando reprobé esta materia que te digo, histología se llama, y ahí ves también inmunología, la reprobé y entonces tuve que recursarla en las tardes con un profe que era... El profe era casi 2 años mayor que yo, ¿no? Porque él estaba haciendo su internado en el hospital, pero aparte empezaba a dar clases. Entonces él estaba tan fresco, y ahorita actualmente es el director de medicina interna, ¿no? En el Instituto Nacional en el IMSS, ay, no, ni me acuerdo de verdad, pero es un hospitalote, ¿no? O sea, de que siempre fue su pasión y siempre lo pudo demostrar. Y siempre la pudo transmitir. Entonces todos los que tuvimos clase con él terminamos fascinados, ¿no? Con la histología. Y de verdad, después de eso es también yo que continué con mis estudios ahora actualmente, ¿no? De inmunología, porque él me motivó muchísimo. Oye, y entonces, ¿cuándo empezaron tus prácticas? Ya, porque tengo entendido que necesitas tener prácticas, ¿no? Cuando estudias médico cirujano y ya después es o como un servicio. ¿De dónde las hiciste? Sí, bueno... Ajá, en la Facultad de Medicina tienes la carrera que son 6 años y medio. Son los 2 primeros años teóricos, tercero y cuarto son prácticos. Tomas clases en el hospital, pero también dentro del hospital tienes clases, ¿no? Entonces tienes clases teóricas, pero también vas a la práctica. El 5º año es el internado médico en el que te vas a una clínica, ya sea principalmente o comúnmente es irte a provincia por 1 año, pero también se puede hacer internado en investigación social, en investigación científica, que es lo que yo hice, ¿no? Y el 6º año, el servicio social, también te vas a un pueblo o te quedas en la ciudad si tienes suerte, ¿no? De quedarte en un hospital dentro de la ciudad y eso ya es el servicio, ¿no? Es 100% práctica clínica. Los 2 últimos años son 100% práctica clínica. Claro que sigues teniendo exámenes, ¿no? Todo el tiempo, constantemente tienes exámenes, sí. Sí, claro. Oye, entonces agarras el servicio social para hacer investigación científica, sí, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué fue el proyecto? Mira, también hay algo interesante que creo que vale la pena mencionar, es que en todas partes siempre te vas a encontrar grupos élite de algo, ¿no? En este caso, grupos élite científicos. Entonces, lo que existía en la facultad eran los grupos NUCE, que eran núcleos académicos, núcleos de calidad y excelencia académica, así se llamaban, creo. Entonces ahí estaban los chavos y chavas que querían hacer investigación, pero mayoritariamente eran estudiantes que sus papás tenían lana. Así por ponerlo ya tan, o sea, real, lo que sí es cierto es esto, ¿no? Entonces son grupos élite. Entonces yo no sabía ni que existían, ¿no? Entonces ¿cómo que esto no se sabe? No es algo que es abiertamente, o sea, claro que puedes aplicar, se sabe que es difícil entrar, lo que sea. Pero muchos de los que entran ahí sabes que no tienen ningún interés en la ciencia, ¿no? Entonces lo que yo hice fue medio preguntar cómo se podría hacer ciencia, ¿no? Cómo podría empezar a hacer investigación durante la carrera. Entonces lo que sí existe es un catálogo de líneas de investigación, profesores, profesoras, investigadores que hacen X o Y
investigan X o Y tema en tal lugar, ¿no? En el Instituto de Fisiología, en el de Biología Celular, Biología Molecular, en el Hospital X, en el Hospital Y. Entonces eso ayuda muchísimo porque con eso puedes tú contactarlos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Me interesa mucho esto que estás haciendo con insuficiencia renal y me interesaría quizás ser a mí nefróloga, me gustaría empezar ahorita. ¿Puedo hacer algo en tu laboratorio? O sea, eso se podría hacer, ¿no? Solo que nadie te lo dice. Entonces eso fue lo que estuve yo haciendo y me encontré que el doctor Rui Pérez Tamayo, uno de los mejores doctores a nivel de divulgación científica y también uno de los pioneros en la investigación en hepatitis viral en México, él tenía este programa que era senescencia celular, es decir, cuando las células se quedan sin actividad, no se mueren, pero están vivas y nada, están echadas, tipo, ¿no? No están produciendo nada, no están activos, no están actuando, no están teniendo ninguna función, pero están allí, nada más. Eso se llama senescencia celular. Eso, senescencia celular en el hígado, ¿no? Cuando ocurre una hepatitis por virus o por tóxicos, por fármacos, muchas veces las células se van a ese estado de senescencia, ¿no? Entonces él tenía unos proyectos relacionados con senescencia celular en modelos con animales, con ratones y ratas y también con muestras de pacientes. Entonces dije, estaría interesante. Aparte el doctor Rui Pérez Tamayo tiene prestigio, ¿no? En el campo de la divulgación científica. Y eso está en el Hospital General. Entonces como que eso también me llevó a pedir el Hospital General, ¿no? Para mis prácticas. Y ya por fin en el quinto año, desde el cuarto año lo contacté y le dije que me estaba interesada en pues integrarme un poco en la actividad científica. Me dijo, ¿cómo no? Ve aquí con la doctora María del Carmen y con ella vas a estar un tiempo y vas a aprender a usar las técnicas microscópicas, a poder pues trabajar con el modelo animal, con las ratas, las inyectas, las tratas, tomas sus órganos, ¿no? Entonces fue para mí una experiencia muy buena eso. Entonces me iba a las tardes, después de las clases, me iba a las tardes al laboratorio y estaba ahí aprendiendo. Y con eso es que también pude solicitar el servicio social en investigación, porque ya sabía con quién, ya sabía qué proyecto y ya sabía que ahí podía hacerlo. Oye, ¿y por qué en investigación y no en pues el servicio social en clínica? ¿Por qué? Muchos motivos. Uno, porque sabía que quería hacer un doctorado, ¿no? No sabía cómo llegar ahí, pero sabía que si quería hacer un doctorado tenía que hacer investigación. Número 2, porque no estaba segura qué especialidad quería. Número 3, porque sabía que para irte al servicio social tenías que irte a provincia. Y eso me emocionaba muchísimo. O sea, tenía muchas ganas de irme, pero me daba un miedo cuando me contaban historias, ¿no? Historias de que fulanita se fue para allá y ella es la médica, la directora, la secretaria, la que barre, la que trapea, todo. Y aparte, fíjate que la raptaron, ¿no? O sea, esas historias me dieron a mí un pánico, que bueno, no fue el motivo principal, pero también lo tenía ahí dentro de mi lista de aspectos negativos, ¿no? Además de que, pues para poder hacer investigación, y si tenía la oportunidad de hacer el servicio de la investigación, que solo lo daban solo había muy pocos lugares, dije, bueno, pues voy a tratar, ¿no? Lo más que pueda, y si no, entonces me voy. No tenía ningún conflicto con irme, pero sí sabía que quería yo hacer esto. Oye, y regresándonos un poquito a tu servicio social en investigación, pues ves que pues todos tenemos un primer día usando ratones y ratas. ¿Cómo fue ese primer día? Ay, horrible. Desde ahí decidí no trabajar, un año después decidí no trabajar con animales porque tenía pesadillas. O sea, era para mí muy fuerte tener que agarrarlos tienes que ponerte un guante y están las ratas, ¿no? En este caso eran las ratas, también grandes, tienes que agarrarlas, lloran, gritan y las tienes que agarrar de aquí atrás del cuello. No, era para mí como, de verdad no podía hacerlo, entonces yo le tenía que pedir a mi amiga que me ayudara, a ella o a don César, ¿no? El señor que nos ayudaba ahí en el animalario, y ellos lo tenían que hacer porque yo no tenía las agallas, ¿no? Entonces, como una vez sí me tocó perforar porque estaba después trabajando en un proyecto sobre Parkinson, tenías que perforarles el cráneo, ¿no? A las ratas. No pude. Y de esas veces que lo estás haciendo y dañas al animalito, ¿no? Es lo peor.
No, entonces con eso dije, no, esto no es lo mío y yo no tengo la sensibilidad para hacer esto, entonces yo no, o trabajo con humanos o no trabajo más haciendo investigación. Entonces sí, admiro a los que lo hacen, porque se necesita también mucha fuerza, ¿no? Mental, se necesita mucho valor. Y por otro lado, pues es necesario hacer investigación en animales, ¿no? Claro, y cabe aclarar que toda esta investigación se hace con una licencia, una licencia personal, no es que agarremos una rata y pues así, ¿no? De las de la calle, ¿no? O sea, hay todo un proceso, pero sí es una experiencia personal. Sí, claro que sí. O sea, nadie, aunque te cuenten 1000 veces, tú lo debes de vivir para saber si es tuya esa área sí. de usar animales en investigación o no. Aunque te digan y te cuenten, lo debes de experimentar para saber, desafortunadamente. Sí, pero ¿sabes? También yo creo que, además de eso, o sea, yo no sabía de lo de las licencias hasta que llegué a Alemania. Y hasta que llegué ahí también supe toda esta formación. Tienes que llevar una formación muy sistemática para poder tratar animales. Eso yo no lo supe, no te lo dicen, lo aprendes por experiencia, porque el señor que tiene experiencia te enseña y te enseña a la mala a veces si tienes mala suerte, ¿no? Mucha gente en México sí tiene la licencia, pero no es algo que nos decían, ¿no? Tienes que hacerlo, lo necesitas, no, hazlo. Entonces, cuando ya estaba acá y que me doy cuenta que sí es un curso, necesitas una licencia, necesitas permiso, necesitas entrenamiento, etcétera, dije, bueno, quizás así alguna vez lo podría haber pensado, ¿no? Pero para mí ya era tarde eso. Ok, sí, algunas veces tenemos esta desinformación y es como cada quien está súper ocupado en sus cosas y no hay tiempo, pues... Sí. Pues pasa, ¿no? Pasa. Oye, y te quería preguntar, ¿este servicio pues fue como de 6 meses? Fue un año de servicio social. Un año. Y terminando ese año, ¿qué hiciste? Sé que después te fuiste a Alemania. Pero ¿cómo tomaste esa decisión? Porque simplemente estabas en México, ¿no? Estabas en México, hablabas el idioma, tenías a tus papás, digamos que tenías un apoyo emocional, tenías también, pues digámoslo, un apoyo económico también, ¿no? ¿Cómo fue esto de, primeramente, buscar el recurso? Que fue una Marie Curie Scholarship, que para los que no sepan es una beca muy prestigiosa también. Primero que nada, te quiero preguntar, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión en tu ámbito? Ya nos platicaste un poquito de que pues tú siempre quisiste irte al extranjero y que también querías hacer investigación, ¿verdad? Pero desde el lado emocional tenías, pues como ya lo mencioné, lo económico, estabas como en tu zona de confort. ¿Por qué no quedarte en tu zona de confort? Pues de hecho, lo emocional fue lo que me hizo salir de México. Ahora te cuento la historia. Después de la carrera, después del servicio social, más bien durante el servicio social, si no es que desde el internado, desde el internado, o sea, del 5º año, ¿no? En el 5º año, en las prácticas clínicas, ahí sí tuve prácticas, en el Hospital General de México, ahí conocí a un guapetón, a un Félix, que él también era un estudiante de medicina, alemán, haciendo un intercambio en México, en el Hospital General de México. Entonces él estaba haciendo ya su servicio mientras yo hacía el internado. Entonces nos conocimos, hubo ahí atracción y pues surgió el amor, ¿no? Entonces cuando yo terminé el internado, él terminó su carrera. Entonces él se vino para México para pues ver si esto entre nosotros dos funcionaba, ¿no? Entonces estuve en México el primer año, vivimos con mis papás, chistosísimo, porque estuvimos viviendo en casa de mis papás y aunque cada uno de nosotros, o sea, mis papás tienen una casa relativamente grande, ¿no? Entonces mi cuarto, pues yo tenía mi cama individual, o sea, una cama normal. Pues en esa camita individual y nos dormíamos los dos por un año. ¿Puedes creerlo? Oye, después de ese año, dolor de espalda.
Exactamente. Pero... No, pero... Y ya es que los alemanes, o sea, la mayoría son grandes, son altos, los piecillos ahí, volando. ¿No? Pues sí, fíjate que de hecho, bueno, creo que ninguno de los dos sufrimos, hasta ahorita lo seguimos viendo como que fue uno de los años más tiernos, ¿no? Así de toda nuestra relación, ya por vivir en casa de mis papás, por convivir con ellos, no sé, por todo, ¿no? El Feli también como para él súper nuevo, ¿no? Vivir así como, número uno, dormir en una cama individual, que aquí normalmente tienes una matrimonial para una persona, ¿no? Entonces, eso. Luego también vivir ahí donde te digo, en esta colonia popular, al lado, hay una colonia bien fea, que se llama Barrio Norte. Pues tal que teníamos que irnos por allí para tomar la combi para que nos llevara al hospital, ¿no? Entonces, ya te imaginarás al güero, ¿no? El Feli ahí caminando, así. Diario en las mañanas de blanco, pero a él no le gustaba llevarse la bata, entonces se le llevaba como que metida en la mochila, pero ahí iba el doctor, ¿no? Hasta que un día iba caminando ahí con sus, ¿cómo se llamaban esos? iPods, no. Discman. No, esos más chiquitos, que salieron después del Discman. ¿A MP3? Ándale, como un MP3, algo así, ¿no? Lo asaltaron, ¿no? Pues el Feli que se les pone el brinco a los asaltantes. Y yo decía, es mi Feli. Sí. ¡Venga! Se le pegó el barrio, ¿eh? ¡Venga! ¡Bien! Ahí fue cuando dije, este es de aquí. Sí. Sí. Mexican Barrio, sí. Entonces ya como que a toda la familia le di una gracia a todo eso, de que wow, el Feli, pero a toda la familia dijo, no, jamás se vuelva a ir el Feli por allá, ¿no? Entonces, pues fue ese primer año y el segundo año nos fuimos ya a vivir solos, ¿no? Él y yo a un depa. Y en ese año es cuando yo estaba ya haciendo el servicio y Feli empezó la residencia en México. Aplicó el ENARM para la residencia, para hacer la especialidad en anestesiología. Se quedó y entonces los dos ya empezamos, ¿no? Cada quien en su onda, yo con el servicio, con parte del servicio y además empecé después a hacer un voluntariado, pensando en que yo quería hacer entonces el doctorado ahí, en México. Y él comenzó con la residencia. Entonces ahí comenzó nuestra vida, más o menos, hasta que yo apliqué para el doctorado con el doctor René Drucker. También era un doctor así muy conocido en el ámbito de la divulgación científica. Entonces, yo estaba muy contenta de trabajar allí y me había quedado para hacer tienes que primero desarrollar un proyecto y después defender ese proyecto para poder ser candidato a estudiante de doctorado, ¿no? Si lo pasas, entonces puedes hacer el doctorado. Entonces lo que yo hice fue de voluntariado como 3-4 meses, desarrollé el proyecto, lo defendí y me gustó muchísimo ese proyecto que era sobre enfermedad de Parkinson. Total que me dijeron que sí me quedaba, pero en ese momento que nos dijeron que sí, el Feli y yo ya no queríamos quedarnos, porque justo una noche antes pensamos que quizá no era la mejor decisión quedarnos allí, porque Feli como estudiante, como residente, no recibía pago por ser extranjero. Eso es lo que te iba a preguntar, que la parte económica pues era pesada, porque los dos no recibían un ingreso fuerte, y sí tenían gastos. Exactamente, entonces ya vivíamos solos, ¿no? Entonces, la forma en la que lo pagábamos era porque los papás de Feli le mandaban dinero, ¿no? O sea, él le mandaban dinero lo que no ganaba él como residente. Entonces, ¿cuál era la visión a 3-4 años? ¿Que sus papás siguieran mandándonos dinero? Pues no. Y luego, yo como estudiante de doctorado iba a ganar 5,000, 6,000 pesos, ¿no? En ese entonces. Para 2 era como imposible. Entonces dijimos, híjole, creo que no la vamos a hacer así. Entonces, ¿por qué no nos vamos a algún otro lugar? Y decía, bueno, sí, yo siempre quise irme al extranjero, yo quería irme siempre tenía en la cabeza con Francia o Inglaterra. Y el Feli me dice, oye, pero ¿por qué no Alemania? Quizá hay algunas ventajas, ¿no? Yo, bueno, pues sí, ¿verdad? Total que sí, decidimos que Alemania sería una buena opción. Entonces comencé a buscar posiciones de doctorado y me encontré que no había nada. Entonces lo que empecé a hacer fue pensar, bueno, ¿qué me gusta? Me gustó este proyecto, ya escribí un proyecto, sé que me gustaría irme por las neurociencias, entonces voy a buscar quién está haciendo algo así en Hamburgo, donde vive Feli. Entonces me encontré varios grupos que hacían investigación en Alzheimer, en Parkinson, esclerosis múltiple, dije, pues este con Parkinson. Apliqué con una doctora, le mandé un mail, que jamás me contestó la doctora, entonces me quedé yo como muy decepcionada. Y mandé como 2 o 3 mails más,
Y alguien me contestó, híjole, no, ¿sabes qué? Que no tenemos lugar, ahorita no tenemos posiciones, pero sé de alguien que tiene una beca que están ahorita, ahorita está abierta las posiciones, ¿no? Para aplicación a esa beca y es sobre esclerosis múltiple y quizá te interese, te pongo en contacto con ella. Yo, claro que sí. Entonces la jefa o la profesora que tenía en ese momento esa posición ofreciéndola era una investigadora española. Entonces ella me llamó por teléfono y ¡ay, buenísimo! Porque pudimos hablar en nuestro idioma y pudimos expresarnos como más, y para mí más relajado, ¿no? Porque aunque hablaba el inglés, no es que lo hables a nivel ya profesional y que estés pues familiarizada con hablarlo diario, ¿no? Entonces fue muy bueno eso que hubiéramos hablado en español. Y ya con ello me dijo que sí podía yo ser o sea, mi perfil sí podría cuadrar, ¿no? Pero no tenía médicos aplicando para esa posición. Entonces la mayoría son o biólogos o biotecnólogos o químicos, ¿no? Médicos casi no. Entonces dije, bueno, pues ni modo, voy a aplicar. Total que lo apliqué y fue un concurso no sé, aplicaron como 300 personas, ¿no? A esa posición. Y entonces al final, pues era como ir por varios pasos, ¿no? Como filtros. Entonces cada vez tenías que llenar nuevos formularios, tenías que escribir un par de cartas, escribir también parte de un proyecto de investigación para ver si tenías algunas ideas de cómo desarrollarlo. Total que al final me quedé, ¿no? Con ese proyecto que era en Hamburgo, que era con esta beca Marie Curie. Y entonces con eso, al mes que apliqué, ya estábamos Félix y yo, ¿no? En Hamburgo, en casa de sus papás, esta vez. Igual. Oye, pero aplicar para esta beca ahora sí que, o sea, tu supervisora también te apoyó, ¿no? Para armar el proyecto, para mascar el inglés un poquillo y para, pues... No, porque ella lo único que quería era como entrevistar a los candidatos. Entonces ella le llamó casi a los 300, ¿no? Bueno, no a los 300, porque después me contaron, o sea, 300 aplicaron, pero después tienes que hacer el filtro, ¿no? De que no, porque ni siquiera mandó un currículum decente, o no, porque no tiene tal característica, ¿no? Entonces sí se quedaron como con la mitad, y a esa mitad les llamó por teléfono, ¿no? Estas entrevistas. Y ya con eso quizá ya también sentir el idioma, también ya siento que me dio un poco de ventaja, ¿no? Con la doctora esta. Pero no, el inglés, eso fue ya hasta llegando a Alemania, porque el inglés solo lo utilizaba de forma escrita. Para las aplicaciones, para cartas, para los correos, para los currículums, para todo. Ok. Entonces, en Alemania llegas a un país donde no hablas alemán, pero hablas inglés. Sí. ¿Y empezaste entonces a tomar clases de alemán o ya fue, o se te fue dando? No, pues el alemán lo comencé a estudiar cuando conocí a Feli, ¿no? Un poco después de cuando Feli se fue y nos quedamos con esa relación a larga distancia. Yo empecé a estudiar alemán, estudié como 2 meses, ¿no? Ahí en CEU con unas chavas que hablaban alemán y que daban clases. Sí medio informal el asunto, pero buena onda, entonces como que con eso al menos ya pude decir Auf Wiedersehen, ¿no? Adiós en alemán. Y ya con eso yo me sentía que ya, wow, ya lo entiendo, ¿no? Total, cuando voy pisando tierras alemanas, no me sonaba nada el alemán, ¿no? Ni siquiera Auf Wiedersehen me sonaba. Entonces, no es que llegué sola, llegué con Félix. Y eso también fue lo que me abrió muchísimo las puertas, ¿no? Y entonces el inglés y estar con Feli fue lo que me ayudó muchísimo, porque con eso no tenía gran problema con estar preguntando en todas partes, ¿no? Cómo llegar a tal punto. Mucha gente habla el inglés en Alemania. En Suecia, por ejemplo, todo mundo habla inglés. En Alemania no todo mundo, pero la mayoría lo hablan. Entonces no es tan difícil cuando hablas inglés. Por eso yo siempre a todo mundo les recomiendo que hablen el inglés, ¿no? Que dominen el inglés. Independientemente del país al que vayan, hablen el inglés. Porque a veces haces el esfuerzo en que, ya encontré algo en Noruega y empiezas a hablar noruego y resulta que te quedas, te vas y no funcionó para ti o al final te dijeron que no. ¿Y qué haces con todo ese tiempo perdido en aprender ese idioma si solamente ya se puede hablar? Sin embargo, hablas el inglés, eso te abre las puertas en todo el mundo. Súper consejo para los que nos estén escuchando, ¿eh? Hablen inglés, métanse a clases, escuchen YouTube channels en inglés también que les sirvan. Oye, Angélica, ¿y de qué era tu proyecto en la Universidad de Eppendorf? Bueno, entonces el proyecto era más sobre, si eran neurociencias, era de hecho en neuroinmunología.
El proyecto era para entender cuál es el papel de las células asesinas naturales en la enfermedad de esclerosis múltiple y particularmente con unos pacientes tratados con un fármaco especial, ¿no? Entonces, yo no sabía bien cuáles eran las células asesinas naturales entonces, porque yo me quería enfocar más en las neurociencias, ¿no? Como en el cerebro en sí. Y esto era más bien estudiar el lado inmunológico de enfermedades en el cerebro. Dije, bueno, pues algo nuevo, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces, para estudiarlo, entonces teníamos que adquirir muestras de pacientes que tuvieran esclerosis múltiple y que fueran tratados con ese fármaco. Entonces, para eso necesitas un entrenamiento en diferentes aspectos, ¿no? Manejar o procesar muestras de sangre, trabajar en los laboratorios, ¿no? De diferentes niveles de bioseguridad. Necesitas tener, pues también conocimiento y manejo de software especiales, instrumentos especiales que yo jamás había visto en mi vida, que ni me imaginaba que existían, que no sabía ni para qué eran. Entonces sí llegas a un mundo como que, ¿en qué me metí? Pero también otra cosa es que luego o sea, yo te digo que mi visión siempre fue esa, ¿no? Y ese fue mi goal, mi objetivo principal, mi finalidad, pero nunca cuestioné cómo, por qué llegar allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí lo más importante, mi visión era, lo más importante para hacer un doctorado y para poder obtenerlo es escribir la tesis. Con eso ya tienes un doctorado. Pero no pensaba en que también tienes que publicar, ¿no? Escribir artículos científicos, publicarlos, y quizá la tesis la puedes escribir y nada más con todos los artículos, los pones todos juntos y ahí está tu tesis. O sea, esa formación que no fue sólida para mí en ningún momento, porque no existe formación de ese tipo en México. O sea, no existe, al menos en mi caso para mí no existió, ¿no? Y en la carrera de medicina menos. Entonces seguramente si tienes una maestría o si tienes estudios ya propedéuticos que te llevan hacia una carrera científica, entonces ya sabes bien de qué se trata el asunto, sabes para dónde tienes que jalar. Ya sabes cómo están los tiros, ¿no? Sí, tal cual. Así es. Entonces sí fue como algo, o sea, la barra se alzó mucho, sí, porque era desde aprender a utilizar equipo nuevo hasta aprender ir al súper y comprar cosas en un nuevo idioma, leer ingredientes en un nuevo idioma, hasta ahora a publicar y terminar el doctorado. Para mí lo más difícil creo que sí fue esa parte académica, porque en la parte personal, para mí me sentí como un pez en el agua allá, porque creo que también la gran ventaja, pues, estar con Feli, eso también me abrió las puertas a un mundo de amigos que ya me daban la bienvenida, ¿no? Que ya estaba preparado todo un ambiente, amigos, familia, lugares para visitar, cosas por hacer, todo ya lo tenía casi preparado, hecho, listo, a la mano. Entonces en lo que tenía que esforzarme pues era en mi trabajo, ¿no? Entonces los primeros meses la pasé mal porque sí me tenía que esforzar muchísimo en entender la citometría de flujo, que al principio fue mi talón de Aquiles, ¿no? ¿Qué? Citometría de flujo. Entonces tuve que pasar allí horas en el instrumento, en el citómetro, sentada ahí sin entender, jalándome los pelos, ¿no? De que no entendía nada, de que nadie me ayudaba, de que cómo lo hago, cómo avanzo. Total que, pues, la práctica es el maestro, ¿no? Entonces me tuve que dedicar a leer, a estudiar, a quedarme largas horas en el laboratorio, preguntar. Y entonces los primeros meses así la pasé súper ñoña, ¿no? Y todo el doctorado me la pasé siempre, pues sí me comprometí mucho, ¿no? Con mi doctorado, entonces me llevaba diario mis folders o mis resultados impresos, porque antes imprimía mucho, ¿no? Ahora ya no, pero antes imprimía mucho, entonces llevaba siempre mi mochilota llena de artículos y llena de resultados, y mi mochila bien pesada, y en la bicicleta hasta la casa, ¿no? Casi 1 hora en bicicleta. Entonces me la pasaba así como ratita de biblioteca, en el laboratorio, en la casa. Pero eso sí, los viernes, así a partir de las 7, 8 de la noche, ahí se ven, sí, exactamente, a festejar, fiesta, pachanga y rock and roll, ¿no? Entonces, por eso siento que la súper aproveché, porque entonces siempre hacíamos fiesta el Fel y yo, pero cuando teníamos que dedicarnos a nuestros aspectos profesionales, también nos dedicamos al 100% o más, ¿no? Entonces tuvimos un buen balance en ese sentido. Entonces fuimos felices, ¿no? Porque ahí sí teníamos todo lo que necesitábamos alrededor. Amigos, fiesta, calle, bares, todo. Oye, y al final, en esa recta final del doctorado, ¿cómo la sentiste?
Porque es cuando se pone... El asunto, sí. 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 Ahí se pone. Sí, pues sí estuvo medio pesado, porque fíjate que esta beca, la beca Marie Curie, solamente son 3 años de beca. Entonces, los siguientes tú tienes que buscar financiamiento, ¿no? Entonces, normalmente un profesor te puede decir, bueno, te puedo dar otro año más porque yo tengo dinero para pagarte otro año más. En mi caso, no. Entonces, apliqué a mi derecho que tenía, al derecho que tienes de desempleo. Entonces, con eso me dieron un año más, ¿no? No me dieron, más bien pude solicitar o tramitar un año de desempleo y con eso pude seguir trabajando en el laboratorio y escribir la tesis. Entonces, ese año me la pasé trabajando mucho para tener más resultados y después escribir la tesis, que fue así como que ya no me podía ver feliz, ¿no? De que toda tesis maldita. Y Sí, de que lloras, de que de que lloras, de que... No le ves el fin. Estás enojada. Sí, no le ves el fin. No le dices cómo. Sí. O sea, ¿cómo pude, esto va a terminar? ¿Cómo llegué aquí? O sea, no... Sí, quieres dejarlo todo, ¿no? Quieres ya, no, mejor me dedico a otra cosa ya, ¿no? No quieres... Sí, pongo un puesto de tacos y ya. En serio, yo sí lo pensé, lo acepto. Dije, ¿sabes qué? Voy a poner un puesto de tacos y ya. Sí. Mi vida se va a solucionar. En serio, y me encantan aparte. Sí, entonces pensamos cosas que ahorita dices, ay. Oye, y bueno, te gradúas, ¿no? Y dices... Ya, por fin. Esa noche hice fiesta a lo loco, ¿no? De que ya, por fin se terminó ese martirio. Y Feli ni fue, aparte, ¿no? O sea, como que súper incompleto porque yo estaba tan emocionada fíjate que lo que más me hacía ilusión toda mi vida fue hacer el doctorado, pero también como tener la ceremonia, ¿no? De doctorado, pero con mis papás. Ese fue siempre mi gran anhelo, así desde chiquita, ¿no? Cuando yo veía una película, porque las fotos de mi papá cuando se recibió de su maestría, ¿no? Eran como algo que lo veía, y ya sabes, ¿no? Ves a lo lejos y te imaginas y dices, qué bonito de haber sido. Pues yo quiero eso, ¿no? Con mis papás cuando me reciba o cuando tenga cuando tenga mi graduación, ¿no? Pues tal que no estuvieron mis papás. Y dije, no, o sea, ¿cómo? ¿No? Después de tanto esfuerzo y no están aquí, se pasan. Pero bueno, ya habrá otra. Voy a hacer otro doctorado entonces. No, jamás. Oye, tus papás súper orgullosos, tu familia súper orgullosa, ¿no? Ese día. Pues estaban contentos, aunque no hablamos tanto, creo que ese día. Solo como que ya pasé y, por fin, ¿no? Vaya, terminaste. Oye, y después de ahí sigue un año en el que te dedicaste a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Un periodo en el que dices, bueno, después de tanto estrés, porque creo que cuando uno está en ese periodo de presión, pues vives al día, sí, ¿no? Vives al día sí. Porque es tanta la presión que no tienes más energía para pensar a futuro. Sí. O a lo mejor la tienes, pero no tienes energía pues para buscar el recurso, sí, ¿no? Económico. Sí. Entonces, vino una etapa de buscar un recurso económico, de decir, a ver, ¿ahora qué hago? Sí. O tú qué querías, cuando acabaste, ¿qué querías hacer? ¿Cómo te veías? ¿Querías ahora sí? Y también aquí viene de que ¿te veías formando una familia? ¿Veías ya, querías ser mamá? ¿O cómo fue esa transición? Sí, pues mi ideal, más bien lo que yo quería hacer después del doctorado, siempre quise una carrera académica, ¿no? Y con eso, estando en Alemania, entendí que más bien la finalidad era ser profesora en la universidad. Entonces dije, pues en ese camino voy. Total que en la industria, o más bien, en los estudios de medicina, biología, etcétera, siempre puedes irte por esas, yo digo que son tres ramas, ¿no? Ya sea la investigación científica, la práctica clínica o la práctica en una industria farmacéutica, ¿no? En la industria farmacéutica. Entonces yo decía, bueno, pues la clínica no, ya estuvo que no. Entonces creo que me debería dar la oportunidad de trabajar en una compañía. Pero eso como siempre lo reprobé. Como que yo tenía más o menos mis códigos éticos, no me permitían trabajar en una compañía,
porque no tenía tampoco yo la información necesaria, ¿no? Para crear yo mis propios criterios. Entonces ahora digo, bueno, sí lo pude haber hecho. Pero bueno, no quería yo trabajar para una compañía, yo estaba fiel a la academia y a la ciencia, y entonces dije, pues entonces tengo que continuar en este camino. Entonces lo que hice después de la defensa del doctorado, es que ya tenía el doctorado, entonces necesitaba ir por un postdoc, ¿no? Entonces normalmente después del doctorado, lo que hace mucha gente, los que no sepan, que es que se puede seguir en ese camino haciendo un postdoctorado y después conseguirte una posición como profesor o también se puede después del doctorado, en muchos casos, pero generalmente haces un postdoctorado y después continúas en las plataformas académicas. Entonces yo quería eso y tratando de buscar un postdoc ¿dónde? No quería quedarme en Alemania porque pues normalmente prefieres hacer algo en un lugar diferente, ¿no? Grupos diferentes, lugares diferentes, de preferencia países diferentes. Entonces estuve buscando y como yo me gustó mucho ese tema de los asesinas naturales, no eran tan conocidas en ese entonces. Entonces la investigación que se hace y que se hacía era principalmente con animales, ¿no? Entonces yo no quería eso. Total que fui a un congreso en el que ya conocía gente del campo, ¿no? Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Fíjate que va a haber hay un nuevo financiamiento de la Comisión Europea para 13 posiciones de doctorado y de postdoctorados. Y cuando lo vi dije, eso es para mí, ¿no? Y era una beca Marie Curie para un postdoctorado. Entonces habían 3 opciones. En Israel, eran 13, pero para postdoctorado solo era Israel, París, en Jerusalén, París y Viena. Entonces dije, tengo que aplicar. Total que apliqué y sí, me aceptaron primero para poder presentar y ir a una entrevista, presentar lo que yo había hecho antes, que me gustaría hacer y que te hagan un examen, ¿no? Total que fui a Viena y allí di mi presentación y terminando eso dije, ya me quedé aquí. O sea, yo tenía ese sentimiento, ¿sabes? Como porque yo me sentía que, pues me sentía preparada para la posición. Sentía que eso era lo mío, sentía que la posición casi estaba hecha para mí, ¿no? Sin exagerar, porque tú sabes, ¿no? Cuando algo es para ti o cuando algo de verdad ni al caso, ¿no? Entonces allí yo pensé que sí era buena candidata, total que al final me dijeron, bueno, entonces ¿a dónde quieres? Jerusalén, París o Viena. Y yo, chispas, ¿no? Y ahora con quién lo consulte, ¿no? Entonces, total que entre siempre yo había querido estar en París, como que siempre quise vivir en París y en la vida bohemia, ¿no? Parisina. Y pensaba, París. Pero en ese momento me llegó este flash, ¿no? De decir, bueno, pero es que Félix va a quedarse ahorita todavía en Hamburgo 1 año y yo estoy ya hablando el alemán y me gustaría como, pues, masticarlo mejor, ¿no? Me gustaría así dominar el alemán. Y aparte, Feli también tiene familia aquí, en Austria, y creo que es algo que también a mí me hacía falta, ¿no? Sentirme en un lugar donde tuviera a alguien conocido. Dije, bueno, pues sí, Viena. Entonces, cuando estuve en Viena, me gustó muchísimo la ciudad. Y como que ya sabes, sientes algo cuando estás en diferentes lugares, ¿no? Esa ciudad sentí que me llamó. Tal que dije, bueno, pues Viena. Cuando le avisé al Feli, ¿qué? ¿Por qué no nos fuimos a París? Bueno, después, Feli. Y tal que, pues sí, me fui a Viena, entonces me quedé yo en Viena, Félix en Hamburgo, en lo que Feli terminaba su subespecialidad. Yo empecé el primer año en Viena, entonces ahí hice un montonal de amigos. Me quedé a vivir en una casa, una WG, un lugar así que compartes, ¿no? Con alguien. Entonces era la casa del que ahora es mi mejor amigo, ¿no te imaginas? Entonces él es músico, me presentó a todos sus amigos bohemios, o sea, todo lo que yo siempre quise en París, lo encontré en Viena, ¿no? Entonces fue un año así como tan hermoso, porque trabajé muchísimo, porque estaba yo sola, entonces no tenía como otros compromisos, por ejemplo, con pareja, ¿no? Que tienes también tiempo, necesitas tiempo para la pareja, para tu trabajo, para ti mismo. En ese caso solo el trabajo y yo, ¿no? Entonces mi trabajo lo cubrí también más del 100%, y yo, o sea, mi vida de lo que me gustaba hacer pachanga y conocer gente, y me gustaba pues esa escena bohemia, la encontré, hice muchos amigos, entonces fui feliz el primer año, y después ya feliz se vino al segundo año. Fui aún más feliz, bueno, no, pero no, pero la vida cambió, ¿no? Entonces también seguimos haciendo mucha fiesta el Fel y yo, pero nos tuvimos que mudar a un lugar, él y yo, juntos, ¿no? Entonces también nuestra vida pues ya cambió a una vida un poco más estable, y ahí fue cuando ya tuve 2 años, ahí como postdoc, trabajaban también con asesinas naturales, pero en cáncer, en leucemia y en cáncer colorectal, entonces también con humanos,
Y pues ahí estuve 2 años y al final es cuando el Feli ya me dijo, vente, vamos a platicar. Ya sabes, ¿no? Esa plática. Ahora sí, ven, la plática. Sí. Yo no, ¿por qué ahorita? Bueno, la cuestión es que yo nunca estuve interesada en tener hijos, ¿no? Yo no quería tener hijos. Y el Feli, desde que nos conocimos, el Feli como que sí le emocionaba. Y me decía, ay, es que no puede ser que conozco la única mexicana que no quiere tener hijos. Y dije, bueno, sí, habíamos muchísimas que no queremos, ¿eh? No, pero es un decir, ¿no? Y en total que yo no quería y el Feli sí quería, entonces teníamos que llegar a algún acuerdo, ¿no? Que o no tenemos o sí tenemos. Y si sí tenemos que empezar a planear, ¿no? Porque yo tenía 34 años. Entonces dijimos, bueno, entonces sí me acuerdo que me llevó el Feli ahí al museo, un museo así bonito y con un parque botánico. Siéntate, por favor. A ver, chispas, me va a leer la cartilla. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? No, tal que sí, él ya quería que habláramos, ¿no? Si yo sí de verdad no quería tener hijos, para que de una vez él se hiciera la idea. Y si sí quería, pues entonces ver bien cómo le íbamos a dar forma a nuestra vida, dónde, cuándo, porque mi postdoc ya se acababa, ¿no? Sí, y es también la parte, perdón que lo vuelva a decir, pero es la parte económica Sí, también. sí, o sea, tener un postdoc pues te da una seguridad, pero de 2 años exactamente. o de Sí, un año. Y después de eso, ¿qué haces? ¿Cómo le hago? Sí, tal cual. Pero fíjate que, o sea, como lo dices, es la realidad pura, ¿no? Pero yo soy de esas personas que no, o sea, a veces no aterrizo, entonces como que no me preocupaba. O sea, lo veo mal, porque así no debería ser, pero son esas cosas que no se pone uno a pensar, ¿no? Entonces, afortunadamente, feliz sí. Siempre en una relación alguien tiene que ser el objetivo en diferentes aspectos, ¿no? Y solamente es así, es como que hay una balanza siempre. Entonces, en este caso, él me dijo como que, pues, ¿y si vas a querer hijos o no? Y yo, híjole, pues, creo que sí, pero todavía no. Ya sabes, ¿no? Dar largas. Me dice, pues es que fíjate que ya va a acabar tu postdoc aquí, y luego, entonces, ¿a dónde quieres que nos vayamos? Y yo, pues no sé, ni a dónde, ¿no? Y sí es cierto, hay que planear. Pero que dije, bueno, entonces sí. Y no, pero pensando así como más objetivamente de qué es lo que convenía, en qué momento, cuándo, cómo, pues era ya empezar, ¿no? Y dije, sí, en parte bien está padre. Entonces en Viena sí podría encontrar algún lugar y alguna posición, me imagino, y sin de verdad planearlo muy bien, ¿no? Total que la conclusión de esa plática fue que pues ya tenemos que empezar a darle vuelta a la cuerda, a la hilacha. Exactamente. Y tal cual como lo platicamos y como a los 3-4 meses después quedé embarazada, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ya nos tocaba. Y ya se cuenta que para mí era como que, ¿cómo que sí? Como que nunca quise tener hijos, ¿no? Porque era lo más bonito que me había, así como que lo que experimenté cuando el momento que supe que estaba embarazada era como que, wow, sí hay un antes y un después, ¿no? Para mí, en mis razonamientos. Total que se terminó mi postdoc, pero existe una ley en Viena que no sabíamos, que se terminó mi contrato, yo tenía 3 meses de embarazo. Entonces yo informé a la universidad que estaba embarazada y que lo informaba porque en el caso de que tuviera algún problema, quería estar segura que no estaba relacionado con mi trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces me dijeron, muy bien, estás embarazada, chispas, ¿no? Entonces me llamaron como a los 3 días, me dijeron, ¿sabes qué, Angélica? Tu contrato se extiende hasta 2 meses antes de la fecha de parto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay esa ley. O sea, es bonito. Es que, sí, Austria tiene un excelente sistema social. Excelente. Entonces te cubren, ¿no? Porque es obvio que ahorita yo no iba a encontrar ningún trabajo, ¿no? O sea, no pueden dejar a alguien así de desprotegido. Entonces, en ese caso, prefieren extenderte el contrato para que entonces ya te vayas por la baja maternal, que te lo sigue pagando tu seguro, y después tú ya puedes buscar un trabajo, ¿no? Entonces sí te están protegiendo, ¿no? Sí te están dando esa seguridad. Entonces me lo extendieron por como 5 meses, 4 meses. Me pagaron aún más de lo que me pagaban. Y después se activó el seguro de maternidad y estuve con ese seguro por otros 4 meses. Más después se pudo activar el seguro de desempleo porque estuve pagando impuestos por todo el tiempo que estuve viviendo allí. Y era como que wow. Admiración tras admiración con el sistema, ¿no? Con esos sistemas de seguro social.
Entonces, pues ahí nacieron mis 2 hijos. Entonces tuve los 2 ahí y ya no trabajé porque cuando haces investigación, y yo estaba ya en la carrera, en la recta académica, si te dedicas a un proyecto, no puedes dejarlo en pausa un medio año, un año, porque entonces todo se perdió, tienes que reactivar todo después, y entonces nada más, o sea, al final es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces dije, no, mejor lo más pronto que pueda tener al siguiente, porque ya, primero que no quería yo hijos, después ya el siguiente, para cuando el next. Entonces, decidimos que sí, queríamos un segundo, entonces tenía que ser lo más pronto posible. Y en ese tiempo, pues, estuvo Félix trabajando. Yo estuve de baja maternal primero, después de desempleo. Y entonces también tuve la suerte de que tengo una mamá muy linda, ¿no? Entonces esa mamá, pues, se fue conmigo. Allá estuvo con nosotros un par de meses, unos 5 o 6 meses, para ayudarnos con el primer bebé, después con el segundo. Y con el segundo, cuando tenía 3 meses de embarazo, cuando la bebé tenía 3 meses, dije, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? No puedo quedarme aquí en Viena más sin trabajar, ¿no? Y aquí en Viena solamente trabajan con animales para las asesinas naturales. Entonces sabía que tenía que buscar otro lugar, ¿no? Entonces ese otro lugar, pues, fue Suecia. ¿Y por qué Suecia? Porque aquí es donde se descubrieron las asesinas naturales, ¿no? Entonces decía, tengo que trabajar en donde están los expertos de las asesinas naturales. Y entonces yo siempre, o sea, en mi doctorado y en el primer postdoc fui la experta de las asesinas naturales. Yo la experta cuando no sabía nada, ¿no? Al principio de las... Entonces eso no me gustó, porque de cierta forma eso lo vuelve a veces a uno mediocre, ¿no? Saber que eres el mejor o pensar que eres el mejor, porque no te puedes comparar con alguien que tiene mismas experiencias que tú, te hace ser mediocre, ¿no? Pensando que tú eres el mejor. Entonces dije, no, yo necesito como saber de los que sí saben, ¿no? Entonces por eso es que traté de aplicar aquí para una tercera Marie Curie. Entonces me fui diario a la biblioteca de Viena, en lo que mi mamá me ayudaba a cuidar a la nena, ¿no? Y entonces ahí estuve escribiendo un proyecto para la Marie Curie por 3 meses. Entonces me estuve yendo a la biblioteca 3 meses, 6 horas diarias para escribir esto. Tal que lo apliqué y hasta un año después me enteré que sí me la habían otorgado, ¿no? Entonces ya había aplicado en Suecia, sí me aceptaron en Suecia y además me dieron la beca esta. Entonces ya todo lo demás. Tú así de... Sí. Yes, sí. Yes. Oye, y platícanos, aquí en Suecia, ¿a qué te dedicas? Ajá. Cuéntanos de qué se trata el proyecto. Sí, mira, aquí en Suecia llegué como haciendo un segundo postdoc. Entonces me dediqué a las asesinas naturales en una enfermedad que se llama encefalitis por mordedura de garrapata, que es muy común aquí en Suecia. Hay garrapatas que transmiten virus, hay otras garrapatas que transmiten bacterias, hay otras que no transmiten nada, ¿no? Cuando te muerden. Entonces, estas que transmiten el virus producen algo que se llama encefalitis, que es la inflamación del cerebro. Y las asesinas naturales de nuestro sistema inmune son las células que combaten a las células que están infectadas por virus o las células en tumores, en cáncer. Entonces son muy importantes para combatir cualquier infección, como por ejemplo ahora el COVID, ¿no? Son importantes las asesinas naturales dentro de otras células. Pero entonces a lo que me dedico es estudiar cuál es el papel de las asesinas naturales en sangre y en el cerebro, para saber cuál es su función allí y cómo se podrían buscar tratamientos, ¿no? Para poder combatir a pues las células que están infectadas por el virus. Eso es lo que me dedico ahorita actualmente. Y si me podrías narrar un día en tu laboratorio, ¿cómo sería? ¿A qué hora te levantas y acabas? ¿Cuál es tu rutina de laboratorio? Una rutina para el laboratorio. Me levanto a las 6 para preparar a los niños que se vayan al kinder. De 6 a 7 me preparo yo. A las 7 los levanto, preparo a ellos. Los llevo al kinder a las 8. De allí me voy al trabajo. Me voy en el tren o últimamente me voy en el auto. Llegando al laboratorio, estoy con un rato en la computadora, como resolviendo o contestando mails, actualizando protocolos de lo que tengo que hacer en el laboratorio, o ordenando algunos reactivos, o te hablo de un día rutinario en promedio, ¿no? Porque ahorita con la situación del COVID es muy diferente. Entonces lo que normalmente haría, y después me voy al laboratorio, entonces ahí estoy haciendo experimentos, estoy trabajando con muestras de pacientes, muestras de sangre o muestras de líquido cefalorraquídeo, el que tenemos en el cerebro. Después de que tengo ya muestras, las veo en el microscopio o me las llevo al citómetro, que ahorita ya es mi mejor aliado.
Y después, entonces me la paso entre haciendo experimentos, analizando datos, tenemos muchísimas reuniones, actualmente online, todas virtuales, pero antes siempre era los martes y miércoles tenías reuniones para presentar artículos o presentar avances de progresos de reportes de los diferentes proyectos. Y normalmente, depende si el Feli está o no está, es que yo me tengo que salir a las 3:30 del trabajo para recoger a los niños, ¿no? Al kinder. Llego a la casa, estoy un rato con los niños, les cocino algo, comemos y después ellos juegan un rato o tienen una clase de algo y después leer un libro, dientes, pijama, acostarnos, estar con ellos y a veces me quedo dormida con ellos porque estoy ya muy cansada. A veces me puedo despertar y entonces ya en la noche me doy un rato para mí. Eso es cuando no está Feli, cuando me toca a mí, como esta semana, ¿no? Me toca a mí todo. Entonces cuando está Feli, él se encarga en las mañanas y yo me puedo ir a caminar al bosque, que es lo que estoy haciendo últimamente, diario ir a caminar un rato, meditar un poco en el bosque, ir muchísimo más fresca al trabajo, hacer todos mis experimentos allá o estar en reuniones en casa, ¿no? Reuniones virtuales en casa. Entonces ha variado muchísimo con la pandemia. La forma en la que trabajamos ha estado variando. Félix también renunció a su trabajo, entonces él está ahorita trabajando esta semana en Noruega, la siguiente en el sur de de Suecia, luego está aquí 3 semanas, entonces él se encarga. Y así está ahorita muy, muy variable el asunto. Pero sí es pesado, ¿no? Con los chamacos y con el trabajo. Sí. Es como... Sí, es pesado. Oye, y pues primero que nada, pues ya vamos pues primero darte las gracias por abrir tu corazón, por compartir con nosotros estas experiencias. Sé que a veces pues no es fácil hablar de estas cosas, pero te agradezco primero que nada tu tiempo. Pero antes de concluir esta plática, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que les dirías a las personas que nos están escuchando? Y esto siempre lo pregunto, a las personas que nos están escuchando que algunas veces pues ven que las personas que están en el extranjero, que están haciendo pues la diferencia, ¿no? Que están siempre como punteros. Y ven como que ese ejemplo muy, muy lejos de su realidad. ¿Qué les dirías a esas personas que a lo mejor, pues, no tienen recursos económicos, que están en México, que no tienen recursos económicos, pero que están soñando hacer algo, que ellos se ven, no sé, como dueños de alguna empresa o que realmente están soñando por algo, pero a lo mejor no tienen pues el apoyo no emocional, académico o económico? Sí, lo que le digo a todo el mundo, número 1, lo que puedes soñar se puede convertir en realidad, ¿no? Eso que te ilusiona muchísimo, con lo que te gustaría realizarte, eso siempre es posible cuando cumples otros criterios, ¿no? Uno de ellos es rodearte de gente positiva. Muchas veces uno se rodea de esas personas tan tóxicas que no te das cuenta, hasta que ya después de avanzado el tiempo te das cuenta que, ay, ¿para qué perdí tanto tiempo con esta persona que al final yo también me convertí en una persona negativa, ¿no? Tener muy, muy presente la teoría el esfuerzo, ¿no? Esforzarse uno por lograr lo que uno quiere. O sea, no las cosas van a llegar solitas, no van a llegar de la nada, van a llegar siempre que haya esfuerzo, siempre que te esfuerzas por lograr lo que tú quieres. Y siempre van a haber las formas. Entonces, no hay excusas de que no tengo dinero, no hay excusas de que no está el libro, no está la conexión a internet. Hay bibliotecas, hay financiamientos, hay internet, hay cafés internet, hay muchísimas herramientas a las que uno puede acudir, ¿no? En estos tiempos de la pandemia es un poquito más difícil, sin embargo no es imposible, ¿no? Si no tienes dinero, pues haz un crowdfunding. Si no tienes amigos, conócete a alguien o agárrate a uno o dos de tus mejores amigos o personas que más confianza les tengas y con ellos apóyate para poder pues motivarte, ¿no? Porque siempre es importante tener a alguien al lado. Y también siempre
sé consciente de las personas, lo repito, las personas con las que uno se rodea, ¿no? No es lo mismo tener que jalar que ser empujado, ¿no? Entonces, cuando hay un beneficio mutuo en cualquier relación de amistad, de noviazgo, de pareja, de relación profesional, cuando hay un interés mutuo, los dos se van a apoyar, ¿no? Los tres, el grupo, quien sea, se van a siempre ayudar unos a otros. Entonces no hay necesidades a veces de esas competencias tóxicas, ¿no? Entonces nunca compitas contra los demás, compite contigo mismo, de que yo quiero esto, tienes que llegar ahí, como sea, por donde sea, a como dé lugar, ¿no? Otra vez, habla inglés, independientemente de que quieras quedarte en México o en donde estés, el inglés siempre te va a ayudar, nunca va a lastimar. Haz un plan de lo que quieres hacer, haz un plan de tus jerarquías, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Cuáles son tus prioridades en tu plan, en tu proyecto? ¿Con qué cuentas? Y ármate un camino, una ruta crítica, ¿no? Un algoritmo. Si sí pasa esto, entonces, ¿cómo le hago? Si no pasa, ¿para dónde jalo? ¿No? Entonces siempre ayuda muchísimo eso lo hicimos el Feli y yo, escribirlo, ¿no? Cuando lo escribimos dijimos, ¡ah! Y el Feli lo está siguiendo al 100%, yo llevo como 80%, ¿no? Pero ahí vamos, pero eso nos ayudó muchísimo, eso y sí, siempre rodearte de positivismo. Así es. Rifadísimos, ya saben, de Mixoc para el mundo, la doctora Angélica Cuapio. Ya saben, pues así cerramos este podcast. Angélica, te repito, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por estar aquí con nosotros. Y pues, así como ella lo dijo, rodéense de personas positivas, de personas que no les roben su energía. Y cualquiera puede soñar y cuidado con lo que sueñas, ¿verdad? Porque se puede hacer realidad. Una mexicana rifada, una mexicana ahora sí que emprendedora, inteligente, soñadora. Y pues bueno, tus redes sociales, Angélica, para que te sigan. Sí, me encuentran, acabo de abrir mi página en Facebook, se llama Angélica Cuapio, así de fácil. Y también en YouTube tenemos nuestro canal Félix y yo, se llama Félix y Angie. Ahí tenemos videos sobre COVID, sobre los viajes de Feli, yo dando clases de inmunología. Y el otro también tengo junto con otras coautoras, escribimos un libro que se llama Doctoras con Alas. También nos encuentran en Facebook, así se llama, Doctoras con Alas. Somos 26 mujeres, todas mexicanas, madres, médicas, viviendo fuera de México. Entonces son los relatos, ¿no? De todas nosotras viviendo en el extranjero. ¡Eso! ¡Padrísimo! Ya saben, si les está gustando este contenido, compártanlo. Si saben de alguien que les puede servir esta entrevista, compártanlo. Y Angélica, muchas gracias. ¿Y algo más que les quieras decir a la audiencia? Muchas gracias a ti, Lau, China, por este espacio, por la oportunidad de contar sobre mi vida. Y también ojalá que los otros encuentren algunos movimientos ahí de motivación, no solamente mío, sino de todos los invitados que tienes y de la propia Laura en sí, porque tú inyectas energía desde el primer momento en el que uno habla contigo, en el que uno te ve, y tú eres también un claro ejemplo, ¿no? De una persona rifadísima que te deseamos, todos los escuchas y todos los que estamos aquí presentes platicando todo lo mejor en este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, Angélica. Así cerramos, rifadísimos, les mando un beso, los quiero mucho.